El caso que estamos tratando se trata acerca de una cortadora de granito industrial, la cual cuenta con 6 divisiones, las cuales son 6 motores asignados a diferentes movimientos, de los cuales tenemos el primero, que es un motor reductor con un desplazamiento longitudinal, 2 motores sincronizados para desplazamiento lateral, un motor de polipasto acoplado a una transmisión, un motor de disco para corte vertical, otro motor de disco para corte horizontal y un carro de movimiento que extrae los bloques de granito dentro de la máquina. En primera instancia tenemos que todos los motores trabajan a un estándar de 460 voltios, aunque tenemos algunos que tienen algunas variaciones como las diferencias de velocidades mecánicas o como el motor Dalander que te permite utilizar 2 voltajes. Tenemos que todos tienen un estándar de una velocidad síncrona de 1800 RPM y una frecuencia nominal de 60 Hz. O sea que estamos trabajando para el sistema dominicano o estadounidense, como mayor lo conocemos. Para esta práctica se buscaba lo que eran los métodos de arranque, frenado y de regulación de cada uno de los motores, al igual que su tipo de rotor, los cuales son jaula de ardilla y rotor bobinado. Pero hago un hincapié en que los métodos de frenado no van a poder ser utilizables en la práctica, ya que contamos con un variador de frecuencia casero. Para el primer motor tenemos un eje X de 10 kilowatts, un motor reductor. Las decisiones de arranque y de regulación son las mismas en este caso porque estamos utilizando un variador de frecuencia. Para los motores sincronizados tuvimos que prescindir de lo que es el variador, ya que lo utilizamos tanto en el método 1 como para el método del número 4, y decidimos proponer un arranque directo sincronizado por contactores. Y su método de regulación es velocidad fija sin regulación, porque no requiere de la misma, solo requiere un arranque sincronizado. Seguimos con el motor de polipasto, que ese es manejado por transmisión, o sea, 2 velocidades mecánicas, que son la de 15 y 25 HP. Esto lo queríamos lograr con un arranque estrella delta, pero como ya explicamos al principio, el arranque estrella delta no está posiblemente logrado, sino más bien que es un cambio de velocidades, pero por eso mismo no hay un cambio de velocidad como tal. Y su método de regulación es el cambio mecánico. Seguimos con el motor de disco para corte vertical, que es el motor más potente hasta el momento, ya que son 75 kilowatts, y elegimos rotor de vanado a pesar de su mantenimiento, porque requería de un control de arranque por resistencias rotóricas externas. Un paso de 3 velocidades. Una primera que se necesitaba que fuera 50% de velocidad, pero solo se pudo reducir entre un 95 y un 100% de su velocidad. Seguimos con un motor de disco para corte horizontal, que se utiliza un motor Dalander de 15 y 30 kilowatts, y lo que se utilizaba era un cambio de polos, pero por su defecto vamos a tener que utilizar un variador de frecuencia, que lo explicaremos más adelante. Y cerraríamos con el carro de movimiento de bloques de granito, que es el más simple hasta el momento. Son 15 kilowatts y requiere un arranque directo. Dentro de la versión de MATLAB que poseo, que es la versión 2022-B, el sistema cuenta con varias limitantes. Dentro de ellas son más las herramientas que tú puedes utilizar a la hora de estar creando tus prácticas, lo cual perjudica la simulación de prácticas en las materias específicamente de máquinas eléctricas. Lo primero que encontramos es que los motores, tanto síncronos como asíncronos, lo que nos permiten son solo unos motores de 3 terminales, los cuales internamente están conectados en estrella, o sea que no se pueden cambiar. Aunque aquí se vea que tiene 6 terminales, solo cuenta con 3, ya que estos 3 primeros son ABC, o mejor dicho, las 3 señales trifásicas del estator. Y estas son las 3 entradas trifásicas del rotor. Pero normalmente esas no se alimentan, esos son para pruebas más específicas. Llegando hasta otro punto. Y es que tanto los breakers, como los transformadores, como las fuentes trifásicas, están internamente conectadas con la configuración estrella, o sea que no poseen una configuración delta. Eso nos dice que la configuración delta estrella, o mejor dicho, el arranque estrella delta,
no se puede obtener al 100%, llegando hasta otro punto. Como estamos dentro de la carpeta de Simscape, más específicamente la Specialized Power Systems, las herramientas que se encuentran dentro de esta carpeta no se pueden interconectar con otras. En pocas palabras, imagínense que quisiera utilizar o switches o breakers de otra categoría, los coloco, pero no los puedo utilizar con nada del sistema, no los puedo interconectar con nada. ¿Cómo sería diferente si yo estuviera utilizando este armónico, por ejemplo, que es de la carpeta de Specialized? Yo lo puedo conectar donde necesite. Así que eso decanta en otros problemas, ya que la carpeta como tal de Specialized no cuenta con herramientas pasivas que no sean variables. O sea, no cuenta con herramientas fijas. Solo tenemos las herramientas equivalentes o fijas de los RLC, que son una simulación de resistencia, inductor y capacitancia, o en su defecto los inductores o capacitores y resistencias variables. Así que la solución que se tomó para eso, para poder desarrollar esta práctica, es que se utilizaron sus equivalentes variables como los capacitores y resistencias conectados a un bloque constante para poderle dar un valor fijo a ese módulo. Y ya para terminar, aprovechando que ya estamos con el variador de frecuencia, incluyendo un variador de frecuencia en MATLAB que tampoco está disponible, tuvimos que buscar una solución y en pocas palabras lo que hicimos fue crear un BDF casero, que es lo que están viendo en estos momentos. El variador, como es casero, no es teóricamente perfecto, pero es completamente funcional. Pero aquí nos llega a otra de las limitantes. Este sistema casero no cuenta con una forma de desaceleración del motor o de frenado, por lo cual sus características quedaron, o mejor dicho, todas las características de frenado quedaron anuladas en este proyecto. Porque si no, aquí como lo podrán ver, con una configuración de breakers automatizadas con steps, al accionar el frenado, o mejor dicho, al desenergizar el motor, lo que eran las corrientes, voltajes y también la velocidad del motor se disparaban a valores tan anormales que no se podía tomar en cuenta ese valor. Era tan imaginario como esta escala, imagínense. Una escala de 0 a 1 o de 0 a 2 con un valor de elevado a 21. O sea que tenemos un sinnúmero de ceros a la hora de poder calcular esta pendiente. Y por eso fue que se quedaron descartadas ese tipo de opciones. Por ejemplo, esta de voltaje. Como podrán ver, el voltaje se disparó a una escala de 1.5 por 10 a la onceava. Y en la corriente se disparó de 1.2 a la escala de 10 a la catorceava. Aquí podrán apreciar una lista completa de todas las herramientas usadas en el proyecto de MATLAB. Tenemos lo que son los generadores de ondas senoidales trifásicas, los medidores de voltaje y corrientes trifásicos, también los scopes para visualizar las gráficas medibles, los bloques de gain que funcionan como escaladores de señal, los medidores de velocidad circulares analógicos, esos son para poder apreciar estáticamente lo que son las RPM de los motores, los steps que sirven como los switches para desactivar y desactivar señales, más que constantes, serían como su equivalente a la manipulación en tiempo real del programa, los steps. Tenemos los motores asíncronos con su configuración interna en estrella, que no son intercambiables, al igual que los rectificadores universales. De estos solo utilizaron dos tipos, que fueron los de Dios para las entradas y los tiristores para la salida, para poder regresar a su señal de onda trifásica. Tenemos los MUX y los DMUX, que son algo así como acopladores o desacopladores de múltiples señales. En pocas palabras, los DMUX se encargan de una sola entrada, ponga usted que trifásica, la divide en 2 a 3 o 5 señales que sean señales únicas para su lectura, o los MUX que fusionan todas las entradas que se le coloquen a una sola única entrada de lectura.
Los bloques de Bowery son los activadores de los elementos de Simscape que, abro hilo, todas las herramientas que utilizan o son de Simscape o son compatibles con Simscape. Tenemos también las resistencias y capacitores variables. Tenemos los bloques de constant para poner un valor fijo. O sea, en vez de los steps, esos son como poner un valor fijo en todo el desarrollo que se le añade ese bloque. Tenemos también los transformadores. Tenemos los parallel load, que son como simuladores de voltaje, corriente, potencia y entre otros. Ponga usted que velocidad y demás para poder simular las variables conocidas de los motores en tiempo real. Tenemos lo que son los filtros armónicos ya conectados a tierra, los breakers de acción temporizada. Esto junto a los steps son los que se utilizan para hacer los contactores temporizados de los reales. Tenemos también los comparadores de equivalencia o los compare to constants. Dentro de los bloques usados de MATLAB encontramos lo que es el MATLAB Function. Este tiene la capacidad de poder escribir cualquier código fuente tipo C o C++, si mal no me equivoco, y poder como materializar tanto entradas como salidas, tanto como sea necesario. En este caso, las entradas están dadas por esta parte y las salidas estarían definidas por esta parte. Muy importante, cada que se define una salida o una entrada, tiene que dársela alguna asignación tanto en el código como en sus inicios, o sea, declararla perfectamente. Y en caso de que quisiéramos trabajar con valores flotantes, al inicio tiene que declararse y ponérsela igual a 0 para poderle asignar a un valor flotante en un futuro. En fin, la primera sección del código es la selección de frecuencia por tiempo. Pocas palabras, este código tiene la función de poder decidir mediante unos bloques constantes que ya los definimos anteriormente. Este principalmente, que es el de T-Switch, permite poder decidir en qué tiempo quisieras cambiar la frecuencia manualmente. Tú puedes decidir también con los F1 y F2 y con sus bloques constantes puedes definir a qué frecuencia los quieres dirigir. En caso de, yo los sitúo a 30 y a 60 Hz, que para hacer una equivalencia a 100%, el 60 Hz sería el 100% y el 30 Hz sería el 50%, para poder alcanzar teóricamente dos velocidades en un motor con un variador de frecuencia. También tenemos lo que es la T, que viene dada por su función de clock en MATLAB y está switchada también directamente para poder ser compatible con el T-Switch. O sea, para que ella decida en base al tiempo de la operación de MATLAB en qué momento cambiar de un valor a otro. Esto lo hicimos con un if y un else simples para poder decidir a qué velocidad estaría trabajando y en caso de que se trabaje a otra velocidad, a cuánto sería su voltaje equivalente. Como lo podrán apreciar, a baja velocidad con un voltaje máximo de 460 voltios, estaremos trabajando a su voltaje, digamos, dividido por la raíz de 3. O sea, su voltaje dividido por la raíz de 3. Esto daría un total de 266 voltios dividido sobre 2 y multiplicado por 0.9. Este factor completamente hace la función del bloque de ganancia, como lo tenemos en MATLAB, que sería este bloque que estaría buscando en estos momentos. Esto es lo que nos permite este bloque, y mediante la fórmula poniéndola aquí, lo que nos permite es aumentar la señal de entrada escalándola a una señal de salida mucho más grande o pequeña mediante como lo necesitemos para una lectura correcta. Por último, estaría lo que es la secuencia de frecuencia de medición, que ya lo dijimos anteriormente, que eso es dado con F1 y F2. Esto lo que nos permite es también con Fout, que lo tenemos aquí abajo, poder ver a qué velocidad estaría trabajando en su momento. Como es una simulación que corre en tiempo fuera del real, porque MATLAB no permite como tal una simulación continua como otro software que conocemos, que son tales Livewire o entre otros como Proteus.
no permiten una modificación constante o en tiempo real, sino que te calcula en base a todo el sistema que tú tienes montado eléctricamente. Tenemos que automatizar los switches. En este caso, con esta variable que es Fout, te presenta la frecuencia a la que estaré trabajando como tal, pero eso es más estética que otra cosa. Por último, encontraríamos la generación trifásica, que esta es la generación de onda de la onda primaria y las otras ondas que son iguales a la primaria pero desfasadas, menos 120 grados y 120 grados, para poder conseguir esa triple onda trifásica y que no sea solo una onda cada una. O sea, sería como fusionarlas para poderlas fusionar. Tenemos el seno de 2 por pi por la frecuencia por el tiempo, los cuales nos darían la onda trifásica necesaria. Y la variable A, como la desarrollamos aquí arriba, es la variable de ganancia que estaríamos trabajando en su momento, porque el módulo que tenemos más adelante, el PWM, lo que hace es comparar ambos voltajes. En caso de, si no tuviéramos un bloque de ganancia, como es en este caso, tendríamos que poner los valores aquí en medio. Y en caso de que no lo tuviéramos dentro del código, lo que pasaría es que la señal de salida va a ser equivalente a 1 por su comparación entre el voltaje BCD y el voltaje ABC, que sería el trifásico. Bueno, yo voy a estar hablando de una parte de la construcción del sistema. Aquí podemos visualizar el primer motor, que son de 10 kilowatts, un motor reductor. Como podemos visualizar, aquí tenemos un medidor trifásico, tanto de corriente como de voltaje. Tenemos los scopes, que son las representaciones gráficas de las medidas que se obtienen. Aquí tenemos un puente universal o dos puentes universales, uno para hacer el cambio de corriente alterna a corriente directa, para tener un voltaje DC, para utilizarlo con el generador de PWM. Y luego tenemos otro puente universal o dos rectificadores, o sea, hacen la función como rectificadores. Aquí estamos utilizando un capacitor variable y una resistencia variable para controlar el voltaje directo que vamos a estar utilizando. Esta parte que tenemos aquí es una función para simular un variador de frecuencia. Esto es ya que el MATLAB no tiene un bloque específico para programar o señalar que tenemos un variador de frecuencia. A través de una función de MATLAB, como podemos visualizar aquí, con esta función podemos asimilar que tenemos un variador de frecuencia que a través de un MUX recibe tres señales para unificarlas. Luego la introducimos en nuestro generador de PWM, que con este variador controlamos ya la frecuencia para que el motor lo reciba. Luego del otro rectificador para ya luego convertir la señal de C a señal AC. Luego tenemos otro lector nuevamente con sus scope para ver el comportamiento de los voltajes y la corriente. Este es el motor halo de ardilla, la representación del motor de halo de ardilla. Aquí tenemos un step que es una entrada para determinar el torque que el motor estaría manejando. Luego tenemos nuevamente un bus aquí para luego enviarlo a un amplificador. Y aquí obtenemos un scope para tener ya la representación gráfica del, del comportamiento de las revoluciones del motor. Entonces, aquí el segundo motor es un poquito más sencillo porque son dos motores conectados directamente a línea. Aquí tenemos una conexión RLC para controlar los armónicos. Aquí nuevamente tenemos el lector del voltaje con su respectivo scope para poder visualizar el voltaje y la corriente, el comportamiento de la corriente gráfica, de manera gráfica. Entonces cada motor tiene un torque configurado, cada uno, o sea, se puede ver como si fueran a accionar de manera diferente, pero están programados para que cada motor reciba el torque al mismo tiempo y estén sincronizados de igual manera
luego de 10 segundos, como se pudo ver que entró casi ahora. Ya aquí tenemos la tercera conexión o el tercer motor, que es un motor de polipasto de 2 velocidades. Aquí repetimos lo que son los medidores de trifásicos para tener los voltajes con sus respectivos scopes. Tenemos aquí dos tipos de conexiones, una conexión estrella y una para conexión delta. Tenemos configurado para que luego de 10 segundos haga el cambio de estrella a delta. Tenemos los controladores para la impedancia. El tipo de motor aquí tiene sus limitantes. No tiene todas las terminales de motor para poder hacer la configuración estrella delta, por lo que tuvimos que recurrir a esta manera de conexión para así poder simular de manera correcta las dos etapas. Como se pudo visualizar casi ahora, aquí hizo el cambio ya a delta, ya que el programa no permite o no da la facilidad de hacer una conexión estrella delta en conjunto. Se investigó y se pudo concluir que con esta conexión se puede desarrollar la conexión del motor con las dos velocidades. Ahora yo les estaré continuando acerca de los tres motores que faltan, los cuales son este, que es el motor número 4 de corte vertical, este que es el motor 5 de corte horizontal, y por último este que sería el carro hidráulico. Empezamos con el número 4. Como podrán ver, ya que está visualizada, ya que su conexión inicial es una conexión directo a línea. Pero el truco de aquí está en las resistencias rotóricas que tiene el rotor bobinado, las cuales van de 1.8 a 0.8, que por motivos de prueba solo se pudieron escalar esos tres tipos de velocidades. Ellos cuentan con unos breakers automáticos que se accionan cada 3 segundos. De 0 a 3 sería el primer switch, el cual se cierra para cerrar todo el circuito, o sea, para cortocircuitar el rotor. Y el segundo se acciona a los 6 segundos para terminar de cortocircuitar todas las resistencias que están en el circuito. Aquí pueden ver una velocidad escalada de los tres tipos en el rotor. Seguiríamos con el motor pseudo Dalander, porque tuvimos que utilizar el variador de frecuencia para poderlo lograr. Tenemos las dos velocidades de 30 Hz y de 60 Hz a un time switch de 10 segundos, y contamos también con su visualización de tiempo en comparación con la velocidad. Aquí sería la velocidad de los 900 RPM y un escalado, digamos que no suavizado, pero sí por lo menos tipo rampa para alcanzar los 1200. El torque que se ve aplicado aquí en este umbral de 15 segundos se tomó para poderlo aplicar en ese momento, porque el cambio se estaba realizando en el lapso de 10 segundos, por lo cual no podíamos poner un torque automático en esa rampa de escalado, porque el motor decaería a una rampa negativa, que solo es posible verlo en la simulación. Ya en simulación en datos reales eso no pasaría. Y por último cerraríamos con el carro hidráulico, que no tiene mucha ciencia, ya que cuenta con una conexión directa a línea y lo único que hace es transportar la carga del bloque de granito. Las curvas de arranque, de corriente de arranque y de voltaje, no están tomando mucho en cuenta, ya que el voltaje como tal es casi constante en cada uno de los diseños, ya que afecta al sistema completo como tal. Y el arranque en intensidad, como pueden ver, me está creando algunos valores que son conocidos, porque el motor no está pasando de un momento a otro de 0 a 100. Él ya está corriendo, pero el cambio de desfase en la simulación lo toma como si el motor estuviera arrancando nuevamente. Por eso está creando una nueva corriente de arranque. Pero como pueden apreciar, sigue siendo un valor aproximado el de régimen, que es el esperado, que son entre 16 y, si me permiten un momento, entre 16 y
19 amperios el estable para el motor número 5. Para el motor número 4 sí podemos conseguir una corriente que sea más acercada al diseño, que sería de unos 7 amperios en vacío, y contaríamos con una corriente de trabajo bajo torque de unos 7 a 8 amperios, lo cual está previsto para el motor. Ya por último sería el de régimen de .8, el cual también nos está entregando unos valores que son normales para el tipo de carga que tiene. Ahora estaré dejando de fondo un video del estudio de los armónicos de MATLAB que lamentablemente fracasó por las limitaciones del programa. Hago un pequeño énfasis en esta parte. Los saltos que se ven en el voltaje y la corriente del segundo transformador se deben a la desconexión del motor y no se deben de tomar en cuenta para la práctica, ya que esto es irregularidad del sistema. Puntos finales. Aunque el proyecto como tal, simularlo con versiones limitadas como la mía, representa mucho de lo que es discrepancia con lo que sería una meta real, aún así sigue siendo muy interesante para la nutrición de lo que es el psique de los estudiantes. Desarrollo un poquito más. Es demasiado interesante lo que tú puedes aprender punchando, como yo me refiero. Las metas que tú puedes lograr a desarrollar solo siguiendo y siguiendo y siguiendo por querer lograr una meta tan simple como la conexión de todos los motores y ver su funcionamiento en una red normal, aunque no se pueda lograr al 100%, los datos que te arroja, aunque sean imaginarios, son cercanos a los exactos, y es lo que se busca, ver su comportamiento en una red, cómo lo sobrecargaría y qué valores puedo tener en cuenta a la hora de hacerlo realmente. Y es para lo que se crea este tipo de prácticas. Es para eso mismo que se creó MATLAB. Porque aunque no sea exacto, es preciso y es necesario.